¿Qué dice Spinoza sobre lo que Jesús hizo antes de su edad de 33 años? ¿Alguna vez te has preguntado qué hizo Jesús antes de comenzar a predicar y hacer milagros? La Biblia habla poco sobre los primeros 30 años de su vida. Pero el filósofo Baruch Spinoza en el siglo XVII dio su opinión sobre este tema. No era un teólogo tradicional, por lo que sus ideas son diferentes de lo que la mayoría de la gente escucha en la Iglesia. Simplemente entendamos lo que Spinoza pensó que Jesús hizo antes de ser conocido. 1. ¿Quién era Spinoza y por qué hablo de Jesús? Spinoza era un filósofo holandés que vivía en un momento en que la religión y la ciencia comenzaban a cuestionar. No creía en los milagros o en un Dios que interfirió directamente en el mundo. Para él, Dios era como la naturaleza misma, una fuerza que está en todo, pero no actúa como un hombre con poderes mágicos. Cuando Spinoza leyó la Biblia, trató de comprender los textos de manera racional sin misterios. Por lo tanto, analizó la vida de Jesús como si fuera la de alguien de esa época. Para él, Jesús no nació sabiendo que él era el Hijo de Dios. Esta idea solo habría surgido más tarde, cuando la gente comenzó a contar historias al respecto. Ejemplo práctico. Imagine que tiene un vecino que, a los 30 años, de repente comienza a pronunciar discursos increíbles y ayuda a mucha gente. Todos querrán saber, ¿qué hizo antes? Si nadie sabe, la gente inventará historias. Spinoza piensa que algo como esto le sucedió a Jesús. Los detalles de su juventud fueron olvidados o exagerados con el tiempo. 2. ¿Qué piensa Spinoza que hizo antes de los 33 años? Spinoza no tenía evidencia, pero hizo algunas suposiciones basadas en lo que sabía sobre la vida en Galilea, región donde Jesús vivió, hace 2000 años. Veamos lo que probablemente pensó. A. Jesús era un trabajador ordinario, como cualquier joven de la época. En ese momento, la mayoría de las personas comenzaron a trabajar temprano para ayudar a la familia. Jesús era el hijo de un carpintero, José, por lo que es muy probable que también haya aprendido este oficio. Ejemplo práctico. Piense en un joven que crece en un pequeño pueblo, ayudando a su padre en la carpintería. Aprende a hacer mesas, sillas, puertas. No hay nada sobrenatural en esto, es solo una vida normal. Spinoza piensa que Jesús pasó años así, trabajar, aprender y vivir como cualquier otro judío de la época. B. Estudió la religión judía, pero no era un santo desde la infancia. Spinoza no creía que Jesús ya supiera que era especial cuando era niño. Para él, Jesús debe haber estudiado las escrituras judías, como la Torá, en la sinagoga, así como en otros niños judíos. Ejemplo práctico. Es como un niño que va a la escuela dominical y aprende historias bíblicas. Incluso puede decorar algunas enseñanzas, pero eso no lo hace diferente de otras. Spinoza cree que Jesús solo se destacó más tarde, cuando comenzó a interpretar las escrituras de una manera nueva. C. Puede haber viajado y conocido otras culturas. Algunos historiadores piensan que Jesús puede haber viajado a lugares como Egipto o India antes de comenzar a predicar. Spinoza no habla mucho de eso, pero no descarta la idea. Si Jesús viajara, habría aprendido cosas diferentes, lo que explicaría por qué sus enseñanzas eran tan diferentes de las de los otros líderes religiosos de la época. Ejemplo práctico. Imagine que un joven del interior de Brasil vivirá unos años en otro país. Cuando regresa, le dice cosas que nadie ha escuchado antes. La gente puede pensar que es sabio o incluso extraño. Spinoza piensa que algo así puede haberle sucedido a Jesús. Absorbió ideas de otros lugares y luego lo trajo a su tierra. D. No hizo milagros antes de los 30 años. Para Spinoza, los milagros de Jesús no eran signos de que él era divino, sino eventos naturales que la gente interpretaba como sobrenatural. Él piensa que, antes de los 30 años, Jesús no hizo nada extraordinario, solo vivió su vida. Ejemplo práctico. Si hoy alguien cura una enfermedad con una nueva medicina, las personas pueden pensar que es un milagro. Pero, de hecho, era solo una medicina en funcionamiento. Spinoza cree que los milagros de Jesús fueron cosas como esta, coincidencias o eventos naturales que la gente exageró. Solo después de 30 años comenzó a ser visto como un líder. Spinoza cree que Jesús solo era importante cuando comenzó a predicar. Antes de eso, él era solo otro hombre de la multitud. ¿Qué ha cambiado? Tal vez él tenía alguna experiencia fuerte,
como una revelación, o simplemente decidió que era hora de enseñar lo que pensaba. Ejemplo práctico. Es como un maestro que enseña durante años sin que nadie lo conozca. De repente, escribe un libro que se convierte en un éxito de ventas, y todos quieren saber quién es. Spinoza piensa que con Jesús fue así, solo apareció cuando comenzó a hablar en público. 3. ¿Por qué Spinoza pensó diferente de las iglesias? Las iglesias cristianas generalmente enseñan que Jesús era divino desde el nacimiento y que toda su vida era especial. Spinoza no estuvo de acuerdo porque no creía en la profecía mágica. Para él, la Biblia fue escrita por personas, no por Dios. Entonces, las historias sobre Jesús pueden haber sido inventadas o exageradas. Vio a Jesús como un gran maestro, no como Dios. Spinoza pensó que Jesús era un hombre sabio que enseñaba cosas importantes sobre el amor y la justicia, pero no que era literal el Hijo de Dios. Quería explicar la religión sin misterios. Spinoza intentó entender todo lo que usaba la razón. Si algo no tuviera sentido lógico, él sospecharía. Ejemplo práctico. Imagina que alguien dice que un santo caminó sobre las aguas. Spinoza diría, esto no es posible por la física. Quizás la persona ha estado en un lugar superficial o la historia ha sido distorsionada. Siempre buscaba una explicación natural. 4. ¿Qué dice la Biblia sobre los primeros 30 años de Jesús? La Biblia apenas habla de este periodo. Solo se mencionan dos momentos. 1. El nacimiento, en Belén, y el escape a Egipto. Cuando Jesús era un bebé, sus padres huyeron a Egipto para escapar del rey Herodes, que quería matarlo. 2. Jesús a la edad de 12 años en el templo. La única historia de la infancia de Jesús es cuando él, de 12 años, estaba discutiendo con los sacerdotes en el templo de Jerusalén. Sus padres lo registraron y él dijo, ¿no sabes que los negocios de mi padre deberían ser tratados? Lucas 2:49. Después de eso, la Biblia solo habla de Jesús nuevamente cuando tiene unos 30 años, siendo bautizado por Juan el Bautista. ¿Por qué tan pequeño? Spinoza pensó que era porque no sucedió nada importante en ese momento. Si Jesús hubiera hecho milagros o enseñado antes, los escritores de la Biblia se habrían registrado. 5. ¿Qué piensan los historiadores modernos al respecto? Hoy, muchos estudiosos están de acuerdo con algunas ideas de Spinoza, pero con advertencias. Jesús probablemente era carpintero, esto es casi seguro, porque los textos antiguos dicen que era hijo del carpintero. Debe haber estudiado la religión judía, como todos los niños judíos, aprendió la Torá y las tradiciones. Es posible que haya tenido contacto con otros grupos religiosos. En Galilea hubo muchas influencias de otras culturas, griego, romano. Jesús puede haber absorbido algunas ideas diferentes. Los años perdidos son un misterio, no hay registros confiables sobre lo que hizo entre 12 y 30 años. Algunas leyendas, como las que dicen que fue a la India, no tienen pruebas. Ejemplo práctico. Es como cuando miras el álbum de fotos de tu familia y ves que falta la vida de alguien. Puedes imaginar cosas, pero no lo sabes con certeza. Con Jesús es así, falta una parte de la historia, y cada uno trata de llenarse su camino. 6. ¿Por qué es esto importante? Comprender lo que el pensamiento de Spinoza ayuda a ver que hay diferentes formas de interpretar la vida de Jesús. Para los cristianos tradicionales, Jesús siempre ha sido divino, y toda su vida ha sido sagrada, incluso los años que no fueron registrados. Para pensadores como Spinoza, Jesús era un hombre que se volvió importante para sus ideas, no por ser sobrenatural desde el nacimiento. Para los historiadores, los años perdidos de Jesús son un desafío, muestran cuán incompleta puede ser la historia. Ejemplo práctico. Imagina que tienes dos amigos. Uno piensa que el presidente de su país nació para ser un líder y siempre ha sido especial. Otro piensa que solo se volvió importante porque estudió mucho y tuvo oportunidades. Ambos pueden tener razón en parte, pero ven a la misma persona de diferentes maneras. Con Jesús es similar. 7. ¿Qué podemos aprender de esto? La discusión sobre los primeros años de Jesús muestra que 1. La historia no siempre está clara. Muchas cosas del pasado se han perdido o interpretado de diferentes maneras. 2. La gente ve la religión de manera distinta, algunos creen en lo sobrenatural, otros buscan explicaciones naturales. 3. Jesús puede ser inspirador incluso sin milagros, si él era solo un hombre que enseñaba amor y justicia. Esto es suficiente para muchos.
Esoas sigue sus ejemplos. Ejemplo práctico. Puedes admirar a un maestro no porque haga magia, sino porque enseña cosas que cambian su vida. Spinoza cree que Jesús fue así, un gran maestro, no un mago. Resumen final simple. Spinoza, un filósofo que pensó muy racionalmente, pensó que Jesús era un hombre normal hasta los 30 años, trabajó como carpintero, estudió la religión judía y vivió como cualquiera de las veces. No hizo milagros en su juventud, los eventos sobrenaturales llegaron más tarde, cuando la gente comenzó a contar historias sobre él. Solo se daba a conocer cuando comenzó a predicar, antes de eso, era solo otro joven en Galilea. Las iglesias exageran su deidad desde la infancia. Para Spinoza, la idea de que Jesús siempre fue Dios es una creencia que vino más tarde, no un hecho histórico. ¿Por qué importa eso? Porque muestra que podemos ver figuras religiosas de diferentes maneras, algunos como seres divinos, otros como personas que hicieron cosas importantes. Spinoza nos invita a pensar sin miedo, incluso sobre asuntos que parecen sagrados. Ejemplo final para tomar. Imagina que tienes un tío que, a los 40 años, se convierte en un gran líder comunitario. Todos querrán saber, ¿qué hizo antes? Algunos inventarán que ya era especial ya que era un niño. Otros dirán que solo trabajó duro y aprendió con el tiempo. La verdad puede estar en el medio, y eso no la hace menos admirable. Con Jesús, Spinoza cree que fue así, un hombre que se volvió extraordinario para sus acciones, no nacer diferente. Y eso, para muchas personas, es suficiente para inspirar. Y esta idea de Spinoza no se trata solo de Jesús. Sirve para repensar a cualquiera que pongamos en un pedestal. Cuando creemos que alguien es perfecto, olvide que las personas crecen, cometen errores, aprenden y cambian. Es como cuando idealizamos a un artista famoso y descubrimos que alguna vez fue un adolescente inseguro o un adulto con dudas. Esto no toma el valor de lo que hizo más tarde, solo muestra que la forma en que era humano. Spinoza no estaba tratando de desmantelar la figura de Jesús, sino para demostrar que la grandeza no necesita milagros de la cuna. Para él, lo más impresionante es un ser humano ordinario, con miedos, sueños y limitaciones, hacer cosas que cambian el mundo. Es como un maestro que proviene de una familia pobre, estudia solo y termina transformando la vida de cientos de estudiantes. Lo admiramos no porque haya nacido con un regalo sobrenatural, sino porque superó los obstáculos reales. Y hay algo más importante en este punto de vista, nos da poder. Si creemos que solo el que elegido puede marcar la diferencia, está esperando un milagro o un signo del cielo. Pero si entendemos que las personas normales, como Jesús puede haber sido antes de los 30, obtengan grandes cosas con esfuerzo, coraje e ideas, entonces también podemos ser inspirados. Es como cuando ves a un vecino establecer un jardín comunitario y pensar, si lo consiguió, también puedo hacer algo en mi calle. Por supuesto, a mucha gente no le gusta esta idea. Después de todo, es más fácil seguir a un líder si creemos que es de otro mundo. Pero Spinoza preguntaría, ¿qué pasa si su fuerza proviene precisamente de ser como nosotros? ¿Un carpintero que entendió los dolores de las personas que logró hablar directamente a sus corazones? Un hombre que, en lugar de escapar de los problemas, suavemente en una sabiduría que alguien puede buscar. Al final, la pregunta que queda es, ¿qué es lo más importante? ¿Cómo se volvió especial una persona o qué hizo con esta especialidad? Para Spinoza, la respuesta está en la segunda. Y eso va por Jesús, los santos, los héroes e incluso para nosotros mismos. La vida no se trata de nacimiento listo, se trata de construir cada opción. Y eso, sí, es un milagro que cualquiera puede probar. Y aquí es donde la historia de Jesús antes de los 33 años gana un nuevo significado. Spinoza no estaba interesado en inventar misterios, sino en demostrar que lo extraordinario a menudo nace de lo ordinario. Imagina a un joven Jesús trabajando en la carpintería del padre, José. Todos los días, veía personas que pasaban por el taller, agricultores cansados, viudas preocupadas por sus hijos, recaudadores de impuestos odiados por la comunidad. Mientras lijaba una mesa o arreglaba un arado, escuchó sus historias, las peleas, el hambre, la humillación de ser explorados. No era magia, fue la atención. Jesús no necesitaba poderes sobrenaturales para que un hombre hambriento no quiere un sermón, quiere pan.
Que una mujer enferma no necesita una oración hermosa, necesita a alguien que la ayude a levantarse. Spinoza diría que fue en esta vida diaria, entre la serrín, el sudor y las conversaciones de mostrador, que Jesús aprendió a ver el mundo de una manera diferente. No porque fuera un hijo de Dios, sino porque eligió un verdadero ser humano. Vea el ejemplo de las parábolas. ¿Por qué Jesús habló de semillas, ovejas perdidas y monedas ocultas? Porque eran cosas que todos sabían. Un campesino entendido de tierra, un pastor, una ama de casa con monedas almacenadas en la olla. Spinoza vio en esta lección, la sabiduría no es complicada, lo deja en claro. Jesús no habló de Dios con palabras difíciles, usó lo que la gente ya sabía para mostrar lo que aún no se habían dado cuenta. Y las tentaciones en el desierto. Spinoza podría leerlo como un hombre común que enfrenta sus propias dudas. Después de todo, quien nunca ha tenido que elegir entre el camino fácil, usar el poder para llevarse bien, y la forma difícil, confiar en que hacer lo correcto, incluso sin recompensa, vale la pena. Jesús no venció al diablo con un pase mágico, ganó como si alguien pudiera ganar, decir no para el egoísmo y sí a algo más grande. Incluso los milagros llamados tienen otra cara. Cuando Jesús multiplicaba el pan y el pescado, era un truco divino o un carpintero que sabía que si cada uno dividiera lo pequeño que tenía, ¿todos comerían? Spinoza no negó los milagros, pero preguntó, ¿qué pasaría si el verdadero milagro fuera la generosidad de las personas, no la varita de la gorra? Un hombre que ha pasado años observando cómo funcionan las cosas, desde la madera hasta los corazones, bien podría descubrir que el cambio comienza cuando dejamos de esperar soluciones mágicas y comenzamos a actuar. Esto nos lleva a una pregunta incómoda, ¿qué hacemos con nuestros 30 yuan? Spinoza diría que la vida de Jesús antes de la fama es un espejo. ¿Cuántas veces creemos que necesita una llamada especial para marcar la diferencia, cuando de hecho solo mira a su alrededor? El vecino enfermo, el CEO trabajador deprimido, el niño que necesita un ejemplo. Es en estas pequeñas cosas que construimos, así como Jesús fue construido entre martillos y polvo. En el fondo, el mensaje de Spinoza es simple, la santidad no es un premio, es práctico. No se trata de ser diferente, se trata de hacerlo de manera diferente. Y eso no requiere nacer en una cuna o tener ángeles cantando en su cumpleaños. Solo requiere una cosa, elegir todos los días para ser mejor que ayer. Si Jesús lo hizo, no fue porque fuera Dios, fue porque, como cualquiera de nosotros, tenía una vida para vivir antes de convertirse en leyenda. Y es en esta vida, lleno de errores y éxitos, que la verdadera enseñanza es. ¿Qué pasaría si nos detuviéramos a pensar que los años perdidos de Jesús no estaban perdidos? Spinoza nos muestra que, de hecho, eran la base de todo. Imagínense, un niño que creció aprendiendo el oficio de su padre, lidiando con madera, clientes, plazos e incluso con la frustración de un trabajo que no salió como quisiera. No fue entrenamiento para ser carpintero, fue un entrenamiento de entrenamiento humano. Porque ser humano es eso, es hacer la medición de la mesa, tener que rehacer una silla, es negociar con aquellos que no pagan hasta la fecha. Y es precisamente en estas cosas cotidianas que aprendemos a tener paciencia, persistir, comprender al otro. Jesús no ha pasado 30 años esperando el tiempo para hacer milagros. Pasó 30 años viviendo. Y vivir, todos saben, no es fácil. Está sudando, es agotador, es duda. Tal vez discutió con sus hermanos, tal vez estaba molesto con un cliente difícil, podría tener miedo de no darse cuenta. Pero fue exactamente en este día que aprendió lo que luego enseñó, que la compasión no es un regalo, es una elección, que la humildad no proviene de la cuna, proviene de la experiencia, que amar a los demás no es un discurso, es un gesto, como prestar una herramienta, escuchar un estallido o compartir pan cuando falta. Spinoza le quita el misterio y pone la responsabilidad en nuestras manos. No sirve de nada esperar que una señal divina comience a actuar. La señal está aquí, en la hija que necesita atención, la amiga que desapareció porque está pasando por un mal momento, el extraño que se abrió camino y necesita una sonrisa. Jesús no comenzó su misión a la edad de 33 años. Comenzó cuando decidió que, incluso en el anonimato, valía la pena hacer el bien. Porque la santidad no se trata de ser brave, se trata de recordar que cada pequeño acto cuenta. Y aquí viene la pregunta que duele, ¿qué estás haciendo con tus años común? No tiene que ser perfecto, no tienes que ser un héroe.
solo estar presente. Simplemente elija, en medio de la prisa, dar importancia a lo que realmente importa. Porque al final, la vida de Jesús antes de la edad de 33 años no fue un descanso. Era el ensayo. Y el ensayo, amigo mío, es donde cometemos errores, aprendemos y nos preparamos para lo que viene adelante. La diferencia es que, para él, el adelante se convirtió en una historia. Para nosotros, puede convertirse en un legado, incluso si nadie sabe nuestro nombre.